16 policías municipales, traidores con placa, interceptaron un convoy judicial y liberaron a Israel N., un reo clave vinculado a extorsiones y nexos con células criminales locales. No fue un escape casual, fue una operación orquestada, financiada por sombras que responden a intereses mayores. Omar García Harfuch, el inquebrantable secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, CSPC, tomó el mando, desplegando una red nacional que capturó a los culpables y dejó a Israel N. como el fantasma que acecha. Interceptaciones de radios, testimonios de testigos y documentos falsificados revelan una trama que conecta a policías corruptos con prestanombres del crimen organizado. ¿A quién obedecían estos guardianes traidores? ¿Qué rol jugó Israel N. en la red de protección? Esta no es una historia de un simple arresto. Es la crónica de una traición que amenaza la soberanía del Estado. Harfuch, con su precisión quirúrgica, no solo detuvo a los 16, desató una purga que podría limpiar Chiapas o encender una guerra. Quédate, porque lo que sigue te sumergirá en un laberinto de lealtad rota y justicia implacable, donde cada detalle cuestiona quién realmente custodia la ley en México. Chiapas, un mosaico de selvas densas y comunidades indígenas. Es un polvorín donde la pobreza alimenta el crimen y la corrupción enraiza en las instituciones. El 7 de octubre, a las 4:30 de la tarde, un convoy de la Fiscalía Estatal avanzaba por la carretera Chilón-Palenque, transportando a Israel N., un detenido de 42 años, acusado de liderar extorsiones a transportistas y nexos con redes de huachicol en la frontera sur. Israel N., un operador discreto con antecedentes de lavado de dinero disfrazado como préstamos comunitarios, era clave para desmantelar una célula que controlaba rutas de migración irregular y precursores químicos. El convoy, escoltado por 4 patrullas, serpenteaba por caminos polvorientos, ajeno a la trampa que se cerraba. La escalada comenzó con una llamada falsa al 911, reportando un accidente en el kilómetro 22. Al detenerse, 16 policías municipales de Chilón, armados con fusiles FX-05 y radios alterados, bloquearon el paso con 2 camionetas sin placas. «Es un error administrativo», gritó el líder del grupo, un sargento con 15 años de servicio, mientras sus hombres desarmaban a los estatales y abrían las rejas del vehículo de presos. Israel N. desapareció en segundos, escoltado por los traidores hacia un sendero selvático. Los agentes estatales, atados y amordazados, fueron abandonados en la cuneta, mientras el convoy falso rugía hacia la sierra. El CNI, alertado por un botón de pánico en el radio del convoy, notificó a Harfuch en minutos. Desde su centro de mando en Tuxtla Gutiérrez, el secretario activó el protocolo Selva Limpia, desplegando 120 elementos de la Guardia Nacional y helicópteros con visión nocturna. La selva de Chiapas, testigo de tragedias como la de Acteal, vio esta vez una cacería federal que escaló a una redada masiva. Comunidades locales, hartas de extorsiones, proporcionaron pistas anónimas, convirtiendo la traición en un catalizador para la ira colectiva. Harfuch, con voz firme por radio: «No hay placa que proteja a traidores». La escalada no cesó. Las primeras detenciones cayeron esa noche, revelando una red que financiaba campañas locales con fondos ilícitos. La escena en el kilómetro 22 era un rompecabezas de engaños. Los peritos de la FGR recolectaron 80 casquillos de 5.50 y 6 milímetros, coincidentes con las armas de los policías traidores, y un radio desechable con frecuencias alteradas para bloquear señales estatales. En una de las camionetas abandonadas, hallaron un maletín con 500,000 pesos en efectivo, junto a un cuaderno con anotaciones: Liberación IN, pago 200K por cabeza. La UIF rastreó el dinero a una cuenta en Tapachula, ligada a prestanombres de Israel N., quien operaba extorsiones a cafetaleros disfrazadas como cuotas de seguridad. Un dron federal captó el convoy falso huyendo por un camino secundario, con los 16 policías escoltando a Israel N. hacia un rancho en Yajalón. Testimonios de indígenas locales, grabados en video, describieron reuniones previas en una capilla abandonada,
donde el sargento líder recibía órdenes de un contacto en Tuxtla. Interceptaciones del CNI revelaron llamadas desde celulares municipales a números en la Ciudad de México, discutiendo cobertura para la extracción. Un chaleco antibalas, dejado en la escena, tenía un parche con iniciales IN bordadas, confirmando la identidad del fugitivo. La evidencia escaló cuando un agente encubierto, infiltrado en la policía de Chilón, entregó un USB con grabaciones de audio. El sargento negociando con un operador criminal, prometiendo liberar al paquete por $300,000. Harfuch, al recibir el informe, ordenó una redada simultánea en 3 municipios: Chilón, Yajalón y Palenque. En Yajalón, agentes hallaron un escondite con 10 fusiles y documentos falsos para Israel N., incluyendo pasaportes guatemaltecos. La FGR confirmó que los 16 policías, con salarios mensuales de 12,000 pesos, recibieron bonos ilícitos por servicios especiales. Un video de seguridad de una gasolinera cercana captó a 3 de ellos comprando combustible para el convoy falso horas antes. La operación Selva Limpia no solo capturó a los traidores, reveló una red que protegía a Israel N. como enlace con carteles centroamericanos, financiando migración forzada. Harfuch, en una conferencia el 8 de octubre, declaró: "La placa no es escudo para el crimen, es responsabilidad". Las pruebas, desde radios hackeados hasta pagos offshore, pintan un cuadro de corrupción endémica en Chiapas, donde la ley se negocia en las sombras de la selva. Omar García Harfuch, el titán de la seguridad mexicana, se alzó como un símbolo de justicia implacable en la operación Selva Limpia. Sobreviviente del atentado del CJNG en 2020, donde desafió una lluvia de 400 disparos, Harfuch transformó la traición de 16 policías en Chilón, Chiapas, en una cacería que expuso una red de corrupción. Desde un centro de mando en Tuxtla Gutiérrez, coordinó helicópteros, drones y 120 agentes de élite, capturando a los traidores en una operación nocturna que resonó como un trueno en la selva. Su liderazgo, forjado en el dolor de pérdidas personales y una disciplina de acero, es un faro para un México asediado por el crimen. A su lado, héroes anónimos sostienen la lucha. Clara Domínguez, de 31 años, analista de inteligencia en San Cristóbal, descifró las comunicaciones que identificaron a los policías corruptos, trabajando bajo amenazas anónimas. Javier Ruiz, de 39 años, ex capitán de la Marina, lideró el asalto terrestre en Yajalón, enfrentando fuego cruzado para asegurar el rancho donde se escondía Israel N. Teresa Gómez, de 27 años, agente encubierta, se infiltró en comunidades de Chilón, obteniendo testimonios clave de indígenas sobre los movimientos del cartel. Estos pilares de la operación, desde escritorios de datos hasta el fragor de la selva, son la fuerza de Harfuch. Él no busca venganza, sino un país donde la placa signifique honor. Su equipo, leal hasta el sacrificio, es el alma de una lucha que despierta a México. La operación Selva Limpia fue un despliegue de precisión táctica y tecnología avanzada. Los 16 policías traidores usaron fusiles FX-05, estándar de las fuerzas municipales, pero con números de serie limados, rastreados por la FGR hasta un mercado negro en Guatemala. El radio desechable hallado en la escena, configurado para bloquear frecuencias estatales, fue adquirido en Tapachula, según análisis forense. Los casquillos de 5.56 milímetros, recolectados en el kilómetro 22, mostraban marcas de fabricación artesanal, un sello de los carteles aliados de Israel N. Un dron federal captó la formación del convoy falso. 2 camionetas en punta, 4 policías cubriendo flancos, diseñada para una extracción rápida. El maletín con 500,000 pesos, encontrado en una camioneta abandonada, contenía billetes marcados con códigos de extorsión. Cuota Yajalón, 100K. La UIF rastreó $1.2 millones en transferencias a cuentas offshore ligadas a prestanombres de Israel N, que operaban cooperativas agrícolas falsas. Un USB incautado en el rancho de Yajalón reveló audios de un policía negociando con un operador criminal.
Liberen al jefe, el pago está listo. La operación de Harfuch empleó drones con sensores térmicos, cubriendo 70 kilómetros cuadrados de selva, y pinchazos telefónicos que captaron comunicaciones entre el sargento líder y un contacto en Tuxtla, discutiendo protección para el paquete. Los helicópteros Black Hawk, equipados con reflectores infrarrojos, iluminaron el rancho, permitiendo capturas sin bajas civiles. El análisis de Big Data, implementado por Clara Domínguez, identificó patrones de pagos a los policías, con depósitos semanales de 20,000 pesos desde cuentas en Belice. La tecnología de geolocalización rastreó el celular de un traidor hasta una casa de seguridad en Palenque, donde se hallaron pasaportes falsos y 5 fusiles. La respuesta federal, con blindados antidisturbios y francotiradores, neutralizó la resistencia en minutos. Sin embargo, la traición de un agente del CNI, comprado por $150,000, expuso fallas internas. Harfuch, al implementar auditorías en tiempo real, aseguró: la corrupción es el primer enemigo. La operación no solo capturó a los 16, desentrañó un sistema donde la placa se vende al mejor postor. La captura de 16 policías traidores en Chilón desató un huracán político en Chiapas y México. La fuga de Israel N., orquestada desde dentro de la fuerza municipal, expuso una red de corrupción que amenaza la seguridad del sur. En Tuxtla Gutiérrez, protestas con pancartas de "No más placas sucias" llenaron las calles, mientras Crater Selva Limpia sumó 2.8 millones de publicaciones en X, entre apoyo a Harfuch y demandas de justicia contra los cómplices. La presidenta Claudia Sheinbaum, en una mañanera el 9 de octubre, destinó 120 millones de pesos para reforzar la seguridad en Chiapas y auditar a las policías locales, pero enfrentó críticas por no identificar al contacto en Tuxtla mencionado en las interceptaciones. Morena alabó a Harfuch como un baluarte contra la traición, pero PAN y PRI exigieron una investigación federal sobre el CNI, acusando al gobierno de encubrir nexos políticos. En Chilón, la economía local colapsó. Los mercados perdieron un 35% de ventas por retenes, y el turismo en Palenque cayó un 30% por temor a represalias. Comunidades indígenas extorsionadas por Israel N. denunciaron protección policial al narco, avivando la desconfianza. La oposición pidió depurar todas las corporaciones municipales, mientras rumores de un diputado local involucrado en los pagos encendieron el debate. Harfuch, convertido en un ícono, polariza. Para unos, un héroe que limpia el sistema. Para otros, un riesgo por su poder sin freno. El caso ha puesto a Chiapas en el centro de una lucha nacional, donde la placa, símbolo de autoridad, se enfrenta al espejo de su propia corrupción. La captura de 16 policías traidores en Chilón, Chiapas, el 7 de octubre de 2025, desató un sismo político que reverbera en todo México. La fuga orquestada de Israel N., un operador clave del crimen organizado, expuso una red de corrupción que conecta a las fuerzas municipales con intereses oscuros, poniendo en jaque la confianza en las instituciones del sur. En San Cristóbal de las Casas, miles marcharon con pancartas que gritaban "Chiapas sin traidores", mientras el hashtag #SureSelvaLimpia acumuló 3.5 millones de publicaciones en X, dividido entre alabanzas a Omar García Harfuch y sospechas de encubrimiento en las altas esferas. La presidenta Claudia Sheinbaum, en una mañanera el 10 de octubre, destinó 150 millones de pesos para modernizar la seguridad en Chiapas y depurar las policías locales, pero enfrentó críticas por no revelar la identidad del contacto en Tuxtla mencionado en las interceptaciones, alimentando teorías de nexos con políticos locales. Morena defendió la operación Selva Limpia como un golpe al crimen organizado, pero PAN y PRI acusaron al gobierno de minimizar la infiltración del narco en el Centro Nacional de Inteligencia, CNI. En Chilón, la economía local se resintió. Los retenes en la carretera Chilón-Palenque redujeron las ventas de artesanías y café en un 40%, y el turismo en sitios como Agua Azul cayó un 35% por miedo a represalias. Comunidades indígenas, hartas de extorsiones,
exigieron la destitución de autoridades municipales, mientras rumores de un diputado ligado a los pagos ilícitos avivaron el escándalo. Harfuch, elevado a símbolo de justicia, polariza. Para muchos es el guardián que limpia el sistema. Para otros, un peligro por su autoridad sin límites. El caso ha transformado a Chiapas en un campo de batalla político, donde la lucha contra la corrupción se entrelaza con el clamor por un México donde la placa represente honor, no traición. La selva de Chiapas, con su murmullo de ríos y sombras impenetrables, fue testigo de un capítulo que redefine la lucha contra el crimen en México. El 7 de octubre de 2025, la operación Selva Limpia, liderada por Omar García Harfuch, no solo capturó a 16 policías traidores que liberaron a Israel N., destapó una red de corrupción que amenaza el corazón del Estado. La carretera Chilón-Palenque, donde el convoy judicial fue traicionado, se convirtió en el epicentro de una batalla que trasciende Chiapas. Esta no es solo la historia de una redada, es el relato de un país que se niega a rendirse ante quienes venden la ley al narco, guiado por un hombre cuya determinación ilumina el camino hacia la justicia. Las pruebas recolectadas son un mapa de la traición. El maletín con 500,000 pesos, hallado en una camioneta abandonada, contenía billetes con códigos que detallaban pagos por servicios de liberación. La UIF rastreó $1.500.000 en transferencias desde Belice a cooperativas falsas en Tapachula, vinculadas a Israel N., quien usaba extorsiones a transportistas para financiar rutas de migración irregular. El USB incautado en Yajalón reveló audios de un policía negociando con un operador criminal. El jefe sale hoy, el dinero está asegurado. Un pasaporte guatemalteco falso, encontrado en el rancho, sugería que Israel N. planeaba cruzar la frontera. Los drones federales, cubriendo 80 kilómetros cuadrados, captaron imágenes de un campamento narco en la sierra, con túneles ocultos para almacenar precursores químicos. Harfuch, al presentar las pruebas el 11 de octubre, afirmó: "Cada traidor detenido es un paso hacia un México sin miedo". La red que conectaba a policías corruptos con prestanombres del crimen organizado expuso cómo el narco se infiltra en las venas del poder local. Selva Limpia se expandió más allá de Chilón. El 12 de octubre, un operativo en Comitán decomisó 200 kilogramos de precursores químicos ocultos en camiones de carga. En Tapachula, la UIF congeló cuentas por 250 millones de pesos ligadas a un empresario textil que lavaba dinero para Israel N. En Palenque, un cateo en una casa de seguridad halló 8 fusiles y documentos que detallaban pagos a un exregidor municipal. La tecnología fue clave. Algoritmos de inteligencia artificial analizaron 2.000 comunicaciones diarias, mientras helicópteros Black Hawk con sensores infrarrojos peinaron la selva. La captura de un segundo agente del CNI, sobornado con $100,000, reforzó las auditorías internas de Harfuch. Pero las amenazas no cesan. Narcomantas en Yajalón advirtieron: "Harfuch, la selva te traga". Él respondió con más redadas, deteniendo a 12 operadores en Ocosingo. El costo humano es desgarrador. En Chilón, comunidades indígenas como las de Bachajón viven atrapadas entre retenes y extorsiones. Una tejedora, María Pérez, cerró su puesto. El narco y los retenes nos ahogan. En Palenque los comercios perdieron 30 millones de pesos y los guías turísticos evitan las ruinas por miedo. Sin embargo, la resistencia brilla. Clara Domínguez sigue descifrando datos pese a mensajes intimidatorios. Javier Ruiz entrena a nuevos agentes para patrullar la sierra. Teresa Gómez, la agente encubierta, evitó un nuevo complot con información clave. En una carta a la Nación, Sheinbaum dijo: "Harfuch es la prueba de que México no se doblega". Su respaldo, con 300 millones de pesos para programas sociales en Chiapas, busca sanar una región fracturada. El caso trasciende Chiapas. Los documentos confiscados, bautizados por Harfuch como el Informe de la Selva, revelan nexos de Israel N. con carteles guatemaltecos y empresas fachada en Panamá. Transferencias de $2 millones, rastreadas por Interpol, conectan la red con bancos centroamericanos. Harfuch, en una reunión secreta en México, limitó la cooperación con la DEA, declarando:
Esta es la lucha de México. En Chilón, indígenas formaron comités de vigilancia, inspirados por su ejemplo. En Antequis, Sheriru, Chiapas sin miedo, suma 4 millones de publicaciones, con murales en Tuxtla que pintan a Harfuch como un guardián. En una escuela en Yajalón, habló a estudiantes. El futuro es suyo, no del narco. Su mensaje, visto por millones, encendió un movimiento ciudadano. Este es el momento de México. La traición de los 16 policías, la fuga de Israel N y la red desenmascarada son un grito de resistencia. El narco no vive solo en la selva, prospera en el silencio, los sobornos, el miedo. Pero cada denuncia, cada voz alzada, es una chispa contra la oscuridad. Harfuch y su equipo son el escudo, pero el pueblo es la espada. Suscríbete, activa la campana y comparte este video. Chiapas es el eco de un México que despierta. La placa no es un pase libre para traicionar, es un juramento. ¿Te quedarás en las sombras o serás parte de la lucha por un país sin miedo? La justicia no espera, comienza contigo, ahora.